Muchos de vosotros habéis preguntado por el resultado final y la búsqueda, la continuación de ese trabajo de prospección en el interior de la tumba de Tutankamón. ¿Hay más cámaras o no? Pues está demostrado que sí que hay. Desde que en el año 2015 Nicholas Reeves lanzara ese primer artículo señalando, ¿no?, la existencia de una apertura en la pared norte y de otra en la pared oeste de la cámara funeraria de Tutankamón en el centro del Valle de los Reyes, la información ha tenido altibajos, ¿no? Ha habido confirmaciones, ha habido desmentidos, ha habido infinidad de noticias, muchas de ellas contradiciéndose. Pero bueno, podemos decir que sí, que hay espacios vacíos como ha demostrado el georradar. Y esto no lo puede negar absolutamente nadie, ¿no? La primera prospección que se hizo fue visual, ¿no? Lo acabo de decir. Gracias al trabajo de Factum Arte, una empresa española que escaneó de forma tridimensional las paredes de la cámara funeraria de la tumba de Tutankamón, colgó esa información en internet con la posibilidad de poder quitar la pintura, es decir, la capa exterior del muro y verlo desnudo tal y como está o tal y como estaba antes de ser pintado. Bueno, pues observando esta pared sin nada se ve perfectamente en la pared norte una especie de puerta y en la pared oeste pues mucho más clara una puerta. Esto es lo que hizo pensar a Nicholas Reeves en 2015 en que realmente ahí hay una entrada, ¿no? Algo que coincide, ¿no?, realmente con otras tumbas del Valle de los Reyes, en donde vemos paredes que han sido pintadas, decoradas con figuras de dioses, de textos, de escenas del viaje al inframundo, y de pronto esas pinturas han desaparecido porque estaban ocultando una puerta, que ya los ladrones conocían esta dinámica de trabajo en la decoración de las tumbas egipcias, y las destrozaron para seguir avanzando en ese intento de robar, ¿no?, de buscar tesoros en la tumba en donde estaban haciendo sus fechorías. Bueno, pues Mamdouh al-Damati, quien era ministro en 2015 de Antigüedades en Egipto, escuchando un poco las palabras de Nicholas Reeves, bueno, pues promovió, ¿no?, la investigación, y fue un equipo japonés el que primero trabajó en esta cámara funeraria. Los resultados fueron muy positivos. Tanto en la pared norte como en la pared oeste decía que había vacíos. Lo extraño de todo esto es que realmente el equipo japonés nunca dio los resultados, ¿no?, de estas investigaciones, solamente las conclusiones. Decía que bueno, la información con la que ellos trabajaban era muy difícil de comprender, ¿no?, y que solamente la entendían ellos. Bueno, una cosa un poco extraña, ¿no? Poco después intervino National Geographic y desmintió lo que había dicho el japonés. Dijo que no había absolutamente nada. Llegó un equipo italiano, ¿no?, utilizando también desde dentro de la tumba, esto es importante, una técnica de georradar, y dijo que pues no habían encontrado nada, aunque no desmentían del todo la idea de que pudiera haber algo, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no?, porque cuando tú preguntas a los egipcios dicen que National Geographic y que los italianos, liderados por Porcelli, dijeron en 2019 que no había nada, pero cuando hablas con ellos, sotto voce, ¿no?, como se dice, por debajo de la mesa, te están diciendo que bueno, que no pueden confirmar en la totalidad que no hay nada, porque algo sí que había. Y esto es importante, ¿no?, porque luego sobre todo se hizo una nueva investigación que no fue publicada, pero sí que se avanzó, ¿no?, de alguna forma algunos datos en la revista Science. En la revista Science, publicado el 27 de febrero del año 2020, Jo Marchand, una periodista científica que conoce muy bien la historia de Tutankamón, siguió muy de cerca el estudio de ADN de la familia de Tutankamón y fue una de las mujeres críticas que escribió un libro extraordinario contando la verdadera historia de todo el análisis de ADN y bueno, pues lo hemos comentado en otros vídeos, ¿no?, cómo muchos de esos investigadores dijeron, mejor dicho, desdijeron todo lo que habían afirmado en el documental
documental de Discovery, por las presiones, por cosas y tal, habían tenido que seguir un poco hacia adelante, pero que no se habían tomado en absoluto las medidas necesarias para dar fiabilidad a esos estudios de ADN. John Marchand, como digo, se adentró, ¿no?, en la investigación y en el conocimiento de estas nuevas cámaras. Y, curiosamente, da con estas informaciones, ¿no?, de que quizás se publican pues, de una manera abierta, que no hay nada, pero luego hablas con ellos y dices, bueno, hemos visto algunas anomalías, y bueno, pues como que realmente reconocen que hay algo, ¿no? Desde el punto de vista visual es muy claro. Es muy claro que ahí hay una puerta, tanto en la pared norte, sobre todo, ¿no?, en la pared oeste, la pared de los monos, donde está esa primera hora del Amduat representada. Ahí se ve de una forma absolutamente preclara una puerta, ¿no? Pero ahí no queda todo. Un nuevo proyecto de TerraVision, un equipo británico con Mamdouh El-Damati también, en 2019, y la Universidad de Ain Shams, donde trabaja este exministro de Antigüedades, comenzó como digo, un nuevo proyecto, pero se tuvo que cancelar cuando ya empezaban casi a tener resultados positivos, porque hacían interferencia las máquinas de aire acondicionado que hay en los alrededores de la tumba de Tutankamón, ¿no? Entonces es como si hubiera una mano negra, no voy a decir esto, ¿no?, tampoco, ¿no?, pero bueno, parece que hay como no quisieron apagar las máquinas, no se dio permiso para ello, se utilizaron excusas ahí un poco peregrinas, pero claro, si las máquinas afectaron a unos, también afectarían a otros, ¿no? Así que quizás el resultado negativo de otras investigaciones anteriores puede deberse a las interferencias de estas máquinas. Pero lo más increíble de todo es que sí, hay constancia por el georradar de una enorme galería de casi 10 metros de longitud y 2 metros de alto, que está colocada en el lado oriental de la cámara funeraria de Tutankamón y paralela a la galería de acceso a la propia tumba. La galería descendente tras los 16 escalones que encontró en primer momento Howard Carter en el año 1922. Esta información, que no está publicada, es un report, es un informe que no ha sido publicado, pero al que tuvo acceso la revista Science, y publicó las fotografías precisamente de ese vacío, tal y como aparecía recogido por el georradar. Bueno, pues incita, ¿no?, a pensar que realmente hay algo más. No sé si decir que es la tumba de la reina Nefertiti, como dice Nicholas Reeves. Puede ser la tumba de unas princesas de la época de Amarna, como señala Aidan Dodson, o la tumba de cualquier otra princesa o cualquier otra mujer importante de la realeza de aquella época, como señala Ray Johnson. El caso es que todos los egiptólogos están a favor de la existencia, a partir de esa inspección visual de la tumba, ¿no?, de las paredes de la tumba, quitando la pintura, tal y como ofrecía esta posibilidad Factum Arte. Hay otro detalle que lo hemos comentado en ocasiones, pero que quería redundar en él porque abre muchas posibilidades a este hecho, y es que en la pared oeste de la antecámara, cuando seguimos el recorrido que tiene la pared y entra en la cámara funeraria, vemos en la parte superior una línea que era la presencia de ese muro del pasillo, ¿no?, que iba hacia el fondo, hacia el lugar en donde está precisamente la cámara de la pared norte, debajo de esa escena del ritual de apertura de la boca, y que en un momento dado esa pared se derribó y se excavó, ¿no?, hacia el oeste para agrandar la habitación. Es decir, lo que en un primer momento era un giro a la derecha, como todas las tumbas reales femeninas, esto es muy importante, lo que en un principio era un giro a la derecha se detuvo y se extendió, ¿no?, hacia el oeste para crear esta cámara funeraria de Tutankamón. Esto nos tiene que hacer ver que realmente es una tumba, mejor dicho, reutilizada. Yo creo que de eso no hay duda, y el hecho, ¿no?, el detalle de que en otras tumbas, como en Seti I, en Horemheb, en Tausert-i-Sendag, hay infinidad de habitaciones, ¿no?, que fueron en su momento tapadas, cubiertas con una pared de mampostería, una pared sellada, y luego se colocó estuco encima y se pintó, ¿no? Y claro, tú cuando entras en una habitación así, si no conoces que hay ahí detrás una puerta, pues es difícil de ver y de comprender, ¿no? Pero eso es quizás el detalle con el que nos tenemos que quedar.
Yo estoy convencido de que sí hay algo, y que, como digo en el titular, confirmada la presencia de nuevas cámaras más allá de la cámara funeraria de Tutankamón. No es un titular falso, como en ocasiones me habéis acusado. Yo no coloco este tipo de cosas en mi canal, sino que es real. Está publicado por la revista Science en 2020. Es una noticia que ha pasado desapercibida. Solamente los lectores de la revista y los que tengan un poco de interés en este sentido han matizado y han encontrado estos detalles, y yo creo que era algo que teníamos que conocer, o por lo menos yo quería asentarlo, ¿no? y darlo a conocer en este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide, ahora muchos de ellos dedicados a Tutankamón por ese centenario que estamos a punto de celebrar. No os perdáis el próximo 4 de noviembre, viernes, día del centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Vamos a tener un directo muy especial, donde vamos a contar un montón de cosas, de la historia del hallazgo, de la vida de Howard Carter, en definitiva. También atenderemos el chat, como siempre, con un montón de preguntas y respuestas, como es habitual, porque siempre participáis un montón. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Compartid este vídeo en las redes sociales, dadle al me gusta. Si os parece oportuno, podéis hacer alguna donación a través de ese botoncito de las donaciones que pone gracias debajo del player. Y nos seguimos viendo aquí dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.